La Iglesia Bautista de Nacimiento presenta su serie de estudios bíblicos sobre la familia. Hoy exploraremos "y serán una sola carne". En este tema exploraremos el significado bíblico de esta declaración, entendiendo cómo la unidad matrimonial es una imagen del amor inquebrantable de Cristo por su Iglesia. Que este tiempo nos inspire a valorar y fortalecer la unión matrimonial según el corazón de Dios. Este tema será desarrollado por nuestro hermano en la fe, Ed Manuel Leiva. Bienvenidos a este tiempo de reflexión y aprendizaje en la palabra de Dios. Bien, hermanos, el día de hoy vamos a comenzar con una serie de exposiciones o de enseñanzas con respecto a matrimonio y familia. Allí, como dice, serie matrimonio y familia. Y principalmente en estas 3 semanas por lo menos que vienen, vamos a estar viendo 3 temas fundamentales, que dos de ellos tienen que ver acerca de matrimonio, y uno de ellos, el último, va a ser relacionado con paternidad. El primero, el día de hoy, vamos a ver las bases bíblicas de una sola carne, qué significa en la práctica ser una sola carne. Después de eso vamos a ver los roles del esposo y de la esposa, algo que es fundamental para que nosotros podamos entender de qué manera podemos actuar, ya sea como esposo o como esposa en el matrimonio. Y por último, vamos a ver, y allí el título dice, Padres para la gloria de Dios. Vamos a ver este aspecto fundamental, ¿cierto?, que es la crianza. Así que el día de hoy comenzamos con las bases bíblicas y teológicas de una sola carne. Cuando nosotros pensamos en términos matemáticos, de ciencias exactas, ¿cierto?, 1 más 1 nunca termina siendo 1, ¿cierto? 1 más 1, si usted le pregunta a su hijo o a un niño pequeño, generalmente el niño pequeño le va a contestar de buena manera. 1 más 1 es igual a 2, ¿cierto? Pero cuando nosotros entramos, hermanos, a observar la creación de Dios, y eso, la creación de Dios también incluye, ¿cierto?, las matemáticas, pero hay una parte esencial de la vida en donde el diseño divino nos indicará que el resultado de 1 más 1 va a seguir siendo 1 y no 2 como en las matemáticas. Y lo que vamos a ver hoy, hermanos, tiene que ver justamente con eso, con una ecuación en la cual Dios nos va a decir a través de su palabra que 1 más 1 sigue siendo 1 y no 2. Y esa área de la vida tiene que ver con el diseño de Dios para con el matrimonio. Y es eso lo que vamos a ver. Que Dios en su soberanía diseñó, hermanos, el matrimonio para que nosotros tengamos en cuenta que cuando 2 personas se unen, la suma de esas 2 personas no es 2, sino que las Escrituras nos hablan de que ellos van a ser una sola carne. Entonces, quisiera comenzar con algunos conceptos generales respecto al significado del matrimonio, para ya luego entrar de lleno a ver las bases bíblicas y las bases teológicas de lo que implica ser una sola carne. Pero a veces cuando hablamos de implicaciones teológicas y pensamos como nos vamos mucho a la teoría. Pero el día de hoy quisiera que cada una de esas cosas no ser tan teórico, sino que la idea es poder de manera práctica ir viendo cada una de estas cosas y que a la luz de la Escritura nos pueda señalar cuál es el marco de referencia para poder vivir principalmente un matrimonio para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, partamos con la siguiente afirmación. ¿Qué es, o pregunta, qué es el matrimonio? ¿Qué es para usted el matrimonio? Y yo busqué esta frase que la dijo en algún momento un profesor del seminario, y él dijo lo siguiente: el matrimonio es una institución que fue diseñada en los cielos para ser disfrutada en la tierra. ¿Quién diseñó el matrimonio? Dios, ¿cierto? Y nosotros, a la luz de esa afirmación, podríamos decir amén, ¿cierto? El matrimonio es un diseño que Dios lo creó. No tenemos problema con eso. Todos podríamos estar de acuerdo con esa primera aseveración de que el matrimonio fue diseñado por Dios, porque la Biblia es clara en eso, ¿cierto?
Pero yo creo que no muchas personas el día de hoy, hermanos, conciben que esta institución, que el matrimonio fue creado para el disfrute de la pareja en la tierra. Y que es la segunda frase, es una institución que fue diseñada en los cielos, pero con el propósito de que fuera disfrutada ¿dónde? En la tierra. Pero como les digo, muchas veces pensamos, no concebimos de esa manera el matrimonio. Y cuando hablamos del disfrute de la pareja, no hablamos, y yo no quisiera hablar únicamente de la intimidad. Más bien, lo que quiero señalar tiene que ver con el disfrute de estar junto a su esposa, de estar junto a su esposo, sea lo que sea que usted haga con su esposo o con su esposa. Y esto, hermanos, lo digo porque creo que Dios en cierta manera, o en gran manera, diseñó el matrimonio de tal forma que cuando el esposo está lejos de su esposa, los dos en cierta manera están deseosos de poder regresar el uno al lado del otro. ¿Por qué? Porque usted disfruta estar al lado de su esposo o al lado de su esposa. Disfruta estar con aquella persona con la cual Dios le unió. Y ese tipo de disfrute, hermanos, requiere principalmente de dos pilares fundamentales. Y en primer lugar, esto tiene que ver, o de qué manera podemos experimentar ese disfrute. Ese disfrute requiere dos cosas principalmente. En primer lugar, tiene que haber en la pareja un amor incondicional, pero no un amor incondicional solamente de una de las partes, sino que un amor incondicional de manera bilateral. Y quiero aterrizar eso. Ese amor tiene que ver principalmente con un deseo, con una intención de su corazón de poder darse a sí mismo, a su esposa o a su esposo, de la misma manera en que Cristo se dio a sí mismo. ¿Por quién cree usted? Por su iglesia. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios nunca ha sido a su iglesia quitarle o demandarle algo a cambio de Él amar o salvar. ¿O Él nos pide algo a cambio para que Él nos ame y nos salve? ¿Nos pide alguna cosa? Ninguna. Él no demanda nada de nosotros. Al contrario, su deseo y el deseo de Cristo siempre ha sido el de darnos. Nunca ha sido el deseo de Dios ni de Cristo el quitarnos algo, sino que el deseo de Él siempre ha sido darnos de su amor, ¿cierto? Darnos de su gracia, darnos de sus misericordias, darnos su salvación. Y hermanos, ese es el mismo deseo que nosotros debiéramos tener con nuestro esposo o con nuestra esposa. Un interés de darse a sí mismo en servicio por su cónyuge, sin pedir absolutamente nada a cambio. Y eso es el amor incondicional. Cuando yo amo sin condiciones. Cuando yo amo aunque la otra persona no me ame a mí. Aunque la otra persona no muestre tanto afecto por mí. Pero el amor que Cristo nos señala en su palabra debe ser un amor, ¿de qué manera? Incondicional. Pero eso, hermanos, es difícil verlo al día de hoy. Y es difícil verlo porque generalmente el amor que se da en los matrimonios tiene que ver principalmente en el día de hoy con un amor que demanda. Si tú me amas, yo amo. Si tú me das afecto, entonces yo te doy afecto. Con un amor que dice, yo necesito que me des de tu tiempo, que me des de tu espacio, que me des de tus recursos. Yo necesito de tu atención. Yo necesito de tu servicio para conmigo. ¿Por qué? Porque de esa manera me siento bien. Y ese es el amor que el día de hoy vemos, ¿o no? Generalmente ese es el tipo de amor que vemos, un amor que demanda. Pero hermanos, ¿ese será el amor que Dios tiene por su iglesia? ¿Un amor que demanda? En ninguna manera. ¿Por qué? ¿Porque Dios necesita algo de nosotros? ¿Dios necesita algo de su iglesia? Nada. Dios no necesita nada. Él es completo en sí mismo. Por lo tanto, Dios no necesita ni de nuestro amor, ni de nuestras acciones, ni de ninguna cosa que nosotros le demos en ninguna manera. Y por eso es que el amor de Dios es incondicional, sin condiciones.
Pero hermanos, además de tener un amor incondicional, nosotros también debemos, para poder experimentar el disfrute en la pareja, una de las cosas, en el matrimonio, una de las cosas que debemos tener es no tan solo un amor incondicional, sino también un nivel de confianza extraordinario. Un nivel de confianza extraordinario. ¿Y qué quiero decir con esto? Yo no me refiero a esa confianza en que si mi cónyuge va a serme fiel o no. Más bien, la confianza, hermanos, de la que le hablo tiene que ver principalmente con el hecho de proveer un ambiente en el que si uno u otro se ofenden, si uno ofende al otro, ya sea en una conversación, ya sea en una discusión, ya sea en cualquier hecho puntual, el ofendido va a tener la capacidad de decirle al otro sin exasperarse, sin enojarse, sin airarse: bueno, ¿sabes qué? Mira, con lo que tú me dijiste me ofendiste. Tú me ofendiste con lo que hiciste. Pero ¿sabes qué? Probablemente esa nunca fue tu intención. Por lo tanto, te perdono. Y hermanos, llegar a ese nivel de confianza con su esposo o con su esposa, de que ni siquiera usted imagine que su cónyuge va a hacerle algún daño, sino que cuando le ofende, lo habla maduramente con él. Eso, hermanos, al día de hoy es raro. Porque generalmente cuando alguien nos ofende, y principalmente cuando nuestro cónyuge nos ofende, nosotros reaccionamos de otra manera. ¿Sí o no? Nos cuesta quedarnos a veces callados, ¿cierto? Nos cuesta tomar aire y muchas veces podemos llegar a responder de una manera que no corresponde. Pero entonces, si se dan, hermanos, esas dos condiciones, un amor incondicional y una confianza extraordinaria en el matrimonio, de una manera bilateral, lo más probable es que esa pareja pueda llegar a disfrutarse el uno del otro y así disfrutar de algo que Dios, como dice allí, que Dios diseñó. Porque volvemos a lo mismo, el matrimonio fue diseñado para el disfrute de los hombres. Pero eso a veces nos cuesta pensarlo. Y pensamos que el disfrute en realidad llega, o ya sea en los primeros años, y después cuando llegan los hijos, generalmente ahí no, yo ahora disfruto, pero disfruto a mis hijos. Cuando la realidad tiene que ser todo lo contrario. Disfruto de mis hijos, pero primariamente yo debo disfrutar de estar con mi esposo o con mi esposa. Entonces, si se dan esas condiciones, amor incondicional y confianza extraordinaria, de manera bilateral, lo más probable es que usted pueda, en cierta medida o en gran medida, disfrutarse el uno al otro y disfrutar de la institución del matrimonio como Él la diseñó. Ahora, hermanos, cuando nosotros abrimos, y ahora vamos a ir a la Escritura, eso era un poco a modo de introducción. Cuando nosotros abrimos la palabra de Dios en el capítulo 1 del libro de Génesis, encontramos rápidamente el siguiente panorama. Génesis 1, 26 y 27, y allí dice: y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios, el 2:7, al hombre a imagen suya y a imagen de Dios lo creó. ¿Y qué dice allí? Varón y hembra los creó. Y eso el día de hoy es muy importante recalcarlo. Varón y hembra los creó. El matrimonio fue diseñado para un hombre que se une ¿a quién? A una mujer. Un hombre se une a su mujer. Y lo primero entonces que observamos en esa declaración, hermanos, es que la primera persona que Dios hace en la tierra es al hombre, ¿cierto? Al hombre. Y vamos a ver qué es lo que pasa antes de que Eva aparezca en escena. Y por favor tenga eso en cuenta. Eva, hasta este momento del relato, aún no está, no aparece en escena. Y en segundo lugar, nosotros vemos que Dios, a la luz del relato de Génesis, Dios crea un ambiente de trabajo para el hombre.
Si usted va ahí a Génesis 2, 8 y 9 dice, y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, hermanos, ese es el huerto en el que el hombre va a trabajar. Ese es el ambiente de trabajo que Dios le diseñó al hombre. Y luego de eso, si usted sigue leyendo en Génesis 2:15, vamos a ver que Dios le otorga ciertas responsabilidades al hombre. ¿Qué dice Génesis 2:15? Hay un mandato en primer lugar y el Señor le dice, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué cosa? Para que lo cultivara y para que lo cuidara. Y nuevamente, hermanos, es importante recalcar, Eva estaba allí. Eva no estaba aún en escena y eso, hermanos, nos da una idea de quién es el principal proveedor en el hogar. ¿Es la mujer? ¿Es el hombre? Es el hombre. Es el hombre el proveedor primario en el lugar. Es Adán quien tiene que cultivar el huerto y quien tiene que cuidarlo. Y el 19 dice, y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado, a las aves del cielo, a toda bestia del campo. Y fíjese lo que dice al final, mas para Adán no se encontró una ayuda idónea. Entonces, a la luz de ese panorama, vemos que Adán tiene responsabilidades. Adán ha comenzado a cumplir con esas responsabilidades, ¿cierto? Porque él, ¿qué es lo que hizo? Le dio nombre a los animales. Entonces, está obedeciendo a la voz de Dios, a esas responsabilidades. Entonces, después de esto, y nuevamente quisiera recalcar, ¿Eva estaba ahí en ese lugar? ¿En ese momento? No estaba. Adán estaba solo, Eva aún no estaba. Y en Génesis 2:16 nosotros podemos ver, hermanos, no tan solo un mandato, sino que también ahora una prohibición en Génesis 2:16. Y dice allí, y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿qué cosa? No comerás, porque el día de que él comas, ciertamente morirás. Y note lo siguiente, hermanos, en esos pasajes, cuando Dios le señala la prohibición de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿estaba Eva allí? No estaba, ¿cierto? Fue una instrucción específica ¿para quién? Para el hombre, ¿cierto? Para Adán. Eva no estaba allí. De manera que aquí, a la luz de esto, ¿quién, hermanos? Y esta es la pregunta, ¿quién le iba a enseñar acerca de aquella prohibición a Eva? ¿Quién era el que estaba mandatado para enseñarle a Eva acerca de esa prohibición? Era Adán, era el hombre. Y si observamos estos detalles, hermanos, nosotros podemos darnos cuenta desde el inicio de la creación que entonces es el hombre el que está supuesto a liderar espiritualmente y a enseñar la ley de Dios a su esposa. Era Adán, hermanos, quien estaba supuesto a decirle a Eva cuando la serpiente le estaba hablando, hey, Eva, ten cuidado. ¿Por qué? Porque antes de que tú fueras creada, a mí me dieron instrucciones. Dios me señaló unas instrucciones y yo te las traspaso. ¿Pero hizo eso Adán? De ninguna manera. Adán era el que estaba supuesto a decirle a Eva, ¿qué es eso? ¿Por qué estás escuchando a la serpiente? ¿Por qué estás pensando en hacer ello? Era Adán el que estaba supuesto a decirle, huye de aquella tentación. ¿Pero lo hizo Adán? En ninguna manera. Entonces, hermanos, este es más o menos el resumen que tenemos en estos primeros capítulos de Génesis. De cómo las cosas se dieron en el principio. En primer lugar, el hombre fue creado, ¿cierto? Después de eso, su responsabilidad fue establecida por Dios. Y finalmente, Adán va conociendo los límites de su dominio, ¿cierto? Porque ¿qué fue lo que le dijo Dios?
Bueno, de todos los árboles del huerto tú vas a poder comer. De todos los árboles que hay en la tierra tú vas a poder comer. Solamente de uno tú no comas. ¿Y qué pasó? De ese uno que no debía comer, ¿cierto? Finalmente comió. Entonces, una vez que Dios le deja muy en claro a Adán todo esto, ahora recién es que viene Eva. Y aquí viene la aparición entonces de Eva, Génesis 2:18, y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿le haré qué cosa? Una ayuda idónea. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó de una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar, y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó a la mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Entonces, hermanos, note allí que Dios dice en primer lugar que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y es por esa razón entonces que Él reconoce que como el hombre no podía estar solo, reconoce que esta persona que Él le va a dar va a ser una ayuda idónea, una ayuda ideal. Y hermanos, la palabra traducida como ayuda idónea aparece múltiples veces en el Antiguo Testamento, y sabe que la mayoría de las veces no se refiere a una mujer. La mayoría de las veces en donde la palabra ayuda idónea aparece en el Antiguo Testamento se refiere al Espíritu de Dios o a Dios mismo. ¿Y por qué quiero enfatizar esto, hermanos? Para que nosotros podamos entender que el hecho de que la mujer es ayuda idónea del hombre no la hace inferior al hombre. De la misma manera en que el Espíritu Santo no es inferior a las demás personas de la Trinidad, hermanos, la mujer no es inferior al hombre. Y con esto no quiero decir que el Espíritu Santo es una mujer para nada, es solamente en cuanto a el ejercicio de su función. Es una ayuda idónea. Y si usted va al Nuevo Testamento, allí se presenta la idea de que el Espíritu Santo es, ¿qué cosa? El Paracleto, ¿cierto? El Consolador que viene, ¿dónde? Con nosotros, ¿cierto? En cierta medida a ayudarnos, que viene a nuestro lado a ayudarnos en esta tierra. Y de esa misma manera Dios le trae a Adán entonces una ayuda idónea, una persona idónea. ¿Por qué? Porque esa persona viene al lado de su marido para ayudarle y ser su complemento. Y ambos finalmente ser un complemento. Es idónea, hermanos, ¿por qué? Porque ella tiene cosas que el hombre no tiene. Ella tiene dones, ella tiene capacidades, ella tiene talentos, ella tiene ternura, cosa que a veces nos falta a los hombres, ¿cierto? Ella tiene cuidado. A veces nosotros somos un poco más brutos, ¿cierto, los hombres? La mujer tiene un poco más de cuidado. La mujer, ¿cierto?, tiene un cerebro que le permite hacer varias cosas a la vez, ¿cierto? Versus el hombre, nosotros podemos hacer una sola cosa bien a la vez. Si nos mandan a hacer dos, ya ahí no podemos, ¿cierto? Nos cuesta. Entonces, hermanos, la mujer tiene cosas que el hombre finalmente no tiene, y por eso es que viene a ser una ayuda idónea para su marido. Porque al hombre le faltan cosas que la mujer sí tiene, y ambos finalmente se complementan. Entonces, hermanos, Dios en toda su infinitud, recordemos que Dios hizo al hombre a imagen de Él, ¿cierto? Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Entonces Dios en toda su infinitud no podía ser representado únicamente por el sexo masculino. ¿Sabe qué? Requirió Dios de un hombre y de una mujer para hacer la mejor representación posible de Él mismo. El liderazgo de Dios viene representado en la tierra en el hombre. La ternura de Dios
¿representada en qué? ¿O reflejada en dónde? En la mujer. La firmeza de Dios o la fuerza de Dios, representada en él, o tiene que ser reflejada en él, hombre. La forma cuidadora de Dios, representada o reflejada en una mujer. Entonces, hermanos, cuando el hombre y la mujer se juntan y forman una sola carne, es cuando mejor representan las cualidades de Dios. Porque fuimos creados, ¿a qué cosa? A imagen y semejanza de Dios. Y debemos reflejar entonces en la tierra aquella imagen y semejanza. ¿O no? Entonces, hermanos, o así debiera ser. Debemos representar entonces las cualidades de Dios. ¿Por qué? Porque el matrimonio, hermanos, está supuesto a mostrar la gloria de Dios, representado en la relación que Cristo tiene con su iglesia. Entonces, en ese complemento, hermanos, marido y mujer, siendo una sola carne, son llamados a mostrar, ¿qué cosa? La gloria de Dios, ejemplificando y reflejando la unión de Cristo con su iglesia. Entonces, hermanos, volviendo al texto, luego de que Dios le da una ayuda idónea a Adán, da a conocer después el diseño del matrimonio y de cómo la institución del matrimonio vendría a reflejar el propósito por el cual fue diseñado. Y allí en Génesis 2:24 nosotros en cierta manera podemos ver la primera boda, por así decirlo, entre Adán y Eva, porque después de que forma, ¿cierto?, a Eva y la pone al lado de su esposo, vienen estas palabras, ¿cierto? Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Y si usted va a Mateo 19:5, también tenemos esa misma realidad, no solamente en el Antiguo Testamento. En el Nuevo, en Mateo 19:5, en Marcos 10, del 7 al 8, y en Efesios 5, versículo 31, que son los textos donde literalmente dice lo mismo. Y en Efesios es interesante cómo Pablo añade las siguientes palabras. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a ¿qué cosa? A Cristo y a su iglesia. Y cuando Pablo señala estas palabras, ¿cierto?, de que está planteando la idea allí de que es un misterio, de que grande es este misterio, porque está hablando del matrimonio, ¿cierto? Allí en Efesios 5 está hablando de los roles del matrimonio, de cómo la esposa se debe sujetar a su esposo y de cómo el esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y cómo debe presentarla ante Dios santificándola, ¿cierto? Porque ese es el rol del esposo. Llevar a su esposa a la santificación, pero no me voy a meter en los roles porque eso viene la próxima semana. Pero hermanos, cuando Pablo señala estas palabras, está planteando la idea de que el matrimonio era un misterio que había estado velado durante todo el Antiguo Testamento, pero que una vez que Cristo aparece, allí es verdaderamente revelado. ¿Y de qué forma se revela? A través de la unión de Cristo con su iglesia. ¿Y por qué fue revelada esa idea? ¿O por qué tenía que ser revelada? Porque, hermanos, cada una de las cosas que Dios hace, cada uno de los diseños de Dios, está en cierta medida o en gran medida supuesto a revelar o a reflejar algo acerca de Dios mismo. De modo que, así como el universo refleja el poder y la sabiduría de Dios, ¿cierto? El Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Después de eso, entonces, así como el universo revela el poder y la sabiduría de Dios, la cruz, ¿cierto?, revela ¿qué cosa? La gracia, revela la misericordia, revela la justicia de Dios. Entonces, como cada uno de esos diseños revela algo. Y el matrimonio, hermanos, está diseñado ¿para qué? Para mostrar o para reflejar la gloria de la unión de Cristo con su iglesia. De manera, hermanos, que Dios no ha creado nada que no sea para glorificarse a sí mismo. Todo lo que Él creó, hermanos,
está supuesto a glorificar al Señor. Y el diseño del matrimonio entonces no podía ser la excepción. Entonces nosotros tenemos que el propósito principal del matrimonio, o el propósito número 1 del matrimonio, es entonces la gloria de Dios. Es mostrar la gloria de Dios, ejemplificando y reflejando la unión de Cristo con su iglesia. Y ve allí lo que dice John MacArthur con respecto a esto. El sentido sagrado de la iglesia está íntimamente relacionado al sentido de lo sagrado del matrimonio. A través del matrimonio usted simboliza, y fíjese bien en esto, usted a través del matrimonio simboliza o niega a Cristo y su iglesia. Y esas palabras son bien relevantes. Porque aquí viene la pregunta: ¿qué está representando el día de hoy nuestro matrimonio? ¿Qué está reflejando el día de hoy el matrimonio? ¿Qué está reflejando mi matrimonio primeramente delante de Dios y también delante de los hombres? ¿Es realmente visible la unión de Cristo con su iglesia en mi matrimonio? ¿O con mi matrimonio yo estoy negando a Cristo? ¿Estoy en cierta manera rechazando los diseños de Cristo, del Señor? ¿Estoy negando a Cristo con mi matrimonio? ¿O estoy reflejando realmente su amor, el amor que Cristo tuvo con su iglesia? O hilemos un poco más fino aún, hermanos. En cualquier circunstancia, sea un momento de felicidad, de fiesta, de alegría, o en un momento de discusión, de roce matrimonial, porque los hay, ¿cierto? ¿Quién no ha tenido ningún roce matrimonial? Todos, ¿cierto? En cierta manera tenemos algún tipo de roce matrimonial, de pena, pero en cualquier momento, sea bueno o no tan bueno, hermanos, en cualquier circunstancia, ¿estamos negando el Evangelio en nuestro matrimonio? ¿O realmente el brillo de la gloria de Dios resplandece en todo tiempo? Y aquí, hermanos, nosotros no podemos hacernos los ciegos, ni los sordos, ni los mudos. ¿Por qué? Porque estamos ante una realidad de que estamos en un cuerpo de carne. Desde la creación, ¿cierto? Y desde la caída del pecado, todos hemos sido manchados, ¿cierto? Y hemos llegado a ser parte de una condición absolutamente pecaminosa. No podemos negar que el primer matrimonio, después de haberse establecido, ¿qué fue lo que pasó? Hubo la primera crisis matrimonial. Con Eva, ¿cierto?, cediendo a la tentación de la serpiente, pero más que eso, con un Adán que no supo liderar a su esposa, con un Adán que no lideró ni cuidó de su esposa. Y a la luz de esa entrada a la luz de la entrada del pecado al mundo y de nuestro estado pecaminoso, nosotros no podemos negar las consecuencias que eso trajo. Trajo separación de Dios, ¿cierto? Trajo muerte, trajo enemistad, trajo contienda. Y eso no tan solo se estableció para con Dios una separación, sino que además para con los hombres. Y eso incluye nuestro esposo y nuestra esposa. Porque ambos somos seres pecaminosos, ¿cierto? ¿O no? Así es. Entonces, hermanos, nosotros tenemos una gran paradoja cuando hablamos del matrimonio. Y la paradoja es que dos pecadores son llamados por Dios a reflejar la unión de Cristo con su iglesia. Imagínense esa paradoja. Dos pecadores que están supuestos a reflejar la unión de Cristo con su iglesia. ¿Cómo dos pecadores pueden, en cierta medida, reflejar la unión de Cristo con su iglesia? Algo tan santo. Y nosotros que entendemos, ¿cierto? Y espero que eso sea así, que entendemos que somos seres con una condición pecaminosa, nos preguntaremos, ¿cómo Dios entonces me manda a mí, un ser con una naturaleza pecaminosa, a poder reflejar la gloria de su nombre junto a mi esposa? ¿Cómo puedo hacer eso?
¿Cómo puedo yo llegar a cumplir con ese propósito de reflejar la gloria de su nombre en mi matrimonio? Y la respuesta, hermanos, usted la tiene en Efesios 5, 18. Antes bien, y Efesios 5, 18 está antes de que Pablo finalmente expresa todas las demandas con respecto al esposo y a la esposa de sumisión y al esposo de amar incondicionalmente. Antes de eso, antes de someternos los unos a los otros, lo que Pablo dice es que para poder llegar a hacer eso, nosotros ¿qué debemos ser? Ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando yo soy lleno del Espíritu Santo, entonces, ¿y qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Significa ser controlados por el Espíritu Santo. Significa que el Espíritu Santo, a través de su palabra, ¿qué es lo que va a hacer? Va a dirigir, va a guiar mi vida, va a gobernar mi vida. Y esto incluye mi matrimonio, mi relación matrimonial. ¿Por qué? Porque es después de que yo soy lleno del Espíritu que la esposa va a poder cumplir su rol de sumisión, y es cuando yo como esposo soy lleno del Espíritu, es cuando realmente yo voy a poder amar a mi esposa así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, hermanos, debemos recordar siempre que la gloria de Dios no puede ser reflejada sin nuestra santidad. La gloria de Dios no puede ser reflejada si es que nosotros no nos disciplinamos en santidad. Los casados necesitan ser disciplinados en la santificación. ¿Y esa tarea en quién recae principalmente? En el hombre, ¿cierto? Es el esposo quien está llamado a santificar a su esposa, siguiendo el ejemplo, ¿cierto?, de Efesios 5, que él va a presentar a su esposa, a su iglesia, sin mancha, sin arrugas, sin ninguna cosa semejante, sino que la va a presentar ante el Padre como santa. Grande labor tenemos los varones. De modo, hermanos, que luego de ya sea 5, 10, 20, ¿quién tiene más años de casado? ¿Cuánto tiene el hermano Luchito? 54 años de casado. Entonces, después de 54 años de casado, su esposa debiera ser más santa porque está casada con usted y no a pesar de usted. Y eso aplica para cada uno de nosotros. Estemos casados 1, 2, 5, 10, los años que sean. Mi esposa debe ser más santa porque yo cumplo con mi rol y no a pesar de mí. Ahora, hermanos, producto del tiempo, voy a avanzar con algunas implicaciones prácticas de una sola carne. Hay dos cosas principales que señala Génesis 2:24 y todos los pasajes que hablan acerca de una sola carne. Y quisiera observar, hermanos, que para ser una sola carne, yo debo en primer lugar, ¿qué cosa? ¿Qué dice el texto en el 2:24? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Entonces, cuando la palabra dice allí dejar a padre y a madre, no es algo tan simple como mudarse de la casa de los padres. En el hebreo, la idea de dejar padre y madre es que yo como esposo o esposa debo cortar el cordón umbilical que me une, en cierta manera, a mis padres. Y cortar el cordón umbilical, hermanos, significa que yo ya no puedo depender ni física, ni emocional, ni económicamente de mis padres. Significa, hermanos, que mi relación con mis padres va a cambiar radicalmente. Y con eso yo no quiero decir que no les vamos a hablar más o que no nos vamos a preocupar de ellos, porque es nuestro deber, ¿cierto?, como buenos hijos, honrar a nuestros padres, ¿cierto? Entonces, ¿qué implica dejar a padre y madre? ¿Y qué implica romper aquel cordón umbilical? En primer lugar, significa establecer una relación ya ahora no de padre a hijo, sino que principalmente una relación adulta con sus padres. Los padres
una vez que su hijo o su hija se casa, tienen potestad sobre su hijo o hija? No, ¿cierto? Ya no tienen autoridad sobre ellos. Por lo tanto, como no tienen autoridad sobre ellos, ¿podrán ellos entrometerse en las decisiones que la pareja casada tome? En ninguna manera. ¿Puede dar un consejo? Sí, ¿cierto? Y si el matrimonio le pide un consejo a sus padres, el padre debe estar dispuesto a dárselo. Y si nosotros también vemos que nuestros hijos están yendo casi ya tropezándose o van por un camino bien pedregoso, yo tengo un deber como un hermano en Cristo de decirle: cuidado, en este camino pedregoso te puedes tropezar. Pero usted puede llegar más allá de eso, de una advertencia. Si la pareja o los casados después, ellos quieren seguir por ese camino pedregoso, ¿puede hacer algo más usted? Nada. Usted no puede detenerles. ¿Por qué? Porque fue una decisión de la pareja casada, de sus hijos. ¿Puede ayudarles usted económicamente a sus hijos? Sí. Sí, lo puede hacer. Pero siempre, hermanos, en cada una de las acciones, y esto es un consejo a los padres que tienen hijos casados, ya siempre debe procurar ayudar a la pareja a madurar física, emocionalmente y económicamente. Significa además que la pareja casada debe ocuparse de las ideas, de las opiniones y prácticas ¿de quién cree usted? De su esposo, más que las de sus padres. Significa que la pareja casada ya no depende primariamente de sus padres en cuanto a afecto, en cuanto a aprobación, en cuanto a ayuda y en cuanto a consejo. Y eso, hermanos, no significa menospreciar a sus padres, menospreciar los consejos, la ayuda y el afecto que ellos tienen por nosotros, sino que implica, hermanos, una decisión, un compromiso a que la relación marido y mujer tiene prioridad por sobre cualquier otra relación humana. Sus padres ya no son lo primero. Es su esposo, es su esposa a quien usted debe atender en primer lugar. Pregunta: ¿debemos preocuparnos por ser buenos hijos con nuestros padres? Sí, ¿cierto? Pero si estamos casados, debemos primeramente preocuparnos ¿de quién? De nuestro esposo o de nuestra esposa. Nuestros hijos, hermanos, no necesitan a padres indulgentes. Nosotros somos modelos para nuestros hijos. Y lo que nosotros estamos modelando a nuestros hijos en nuestra relación matrimonial es algo que probablemente ellos, en el largo plazo, van a replicar. Y es por eso que nosotros somos modelos. Lo que los hijos necesitan son padres que les modelen cómo enfrentar la vida, cómo resolver problemas y cómo ser buenos esposos o esposas. ¿Por qué? Porque ellos, hermanos, fueron diseñados, los hijos fueron diseñados para irse del hogar en algún momento. ¿O usted se quiere quedar con su hijo hasta la vejez? Por lo tanto, hermanos, nuestra meta debe ser siempre preparar a nuestros hijos para que se vayan, para que nos dejen, no para que se queden. Por lo tanto, nuestra vida matrimonial nunca debe girar en torno a nuestros hijos. Y eso es algo que nos pasa muchas veces, que nuestra relación matrimonial principalmente está girando alrededor ¿de quién? De los hijos. Y ese es un error muchas veces que cometemos. Mientras preparamos a nuestros hijos para que salgan a enfrentar la vida, ya sea casados o solteros, la pareja casada debe cultivar intereses comunes. Debemos aprender a hacer cosas juntos con nuestra esposa. Debemos ir profundizando en cierta manera nuestra relación conyugal. ¿Por qué? Porque si no nos preocupamos de eso, hermanos, podríamos estar caminando en vías de una crisis matrimonial. ¿Por qué le digo esto? Porque si el común denominador de la unión matrimonial se basa mayormente en nuestros hijos y no en nuestro cónyuge, cuando los hijos se vayan, lo más probable, hermanos, es que vamos a quedar mirándonos, marido y mujer, de brazos cruzados sin saber qué hacer. Y eso, hermanos,
Pasa muchas veces. Y esta semana comentaba con alguien de que cuando se da esto, cuando el último hijo se va de la casa, hay una estadística que dice que es allí donde mayormente se dan los divorcios. ¿Por qué? Porque el esposo y la esposa ya no hayan que hacer juntos. ¿Por qué? Porque nunca cultivaron una relación conyugal. Nunca cultivaron una relación, aún estando con los hijos. Nunca se preocuparon más de sus hijos que de la relación matrimonial. Y eso, hermanos, no debe ser. Ese no es el diseño divino del matrimonio. ¿Qué más implica, hermanos, entonces, el hecho de ser una sola carne? Implica, hermanos, una sola carne implica o tiene que ver principalmente con 3 conceptos que son claves que nosotros debemos atender. En primer lugar, compromiso. Segundo lugar, conexión. Y en tercer lugar, complementación. Y en primer lugar tenemos el ser una sola carne implica tener un sentido de compromiso con mi cónyuge. Y eso es algo que nosotros lo vemos en la Escritura, un compromiso de permanencia. Jesús mismo, cuando estableció la relación matrimonial, dijo: lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Entonces tenemos un compromiso de permanencia, pero también tenemos un compromiso de crecimiento. Y ese crecimiento, ya lo hemos abordado un poquito, es la santificación. Estamos llamados, esposo y esposa, a ser santificados por medio de la relación matrimonial. ¿Y sabe qué? Es allí, en la relación matrimonial, donde realmente nuestras vidas son santificadas. Y yo creo que aunque la experiencia nunca norma, pero yo creo que experiencialmente muchos podemos dar testimonio de eso, que es con nuestra esposa, que es con nuestro esposo, donde mayormente el Señor me lleva a la santificación. Recuerde que el matrimonio es un llamado a la santificación y yo adquiero ese compromiso de crecimiento. También es un compromiso de mutuo perdón. Así como Cristo amó y finalmente perdonó. ¿A quién? A su iglesia, a su esposa. ¿Por qué? Porque el matrimonio, hermanos, es el que mayormente va a exponer mi pecado. El matrimonio es el que mayormente va a exponer las imperfecciones de mi carácter. ¿Y sabe qué? El Señor me va a pedir cuenta de ello. El Señor me va a pedir cuenta de cómo yo, como esposo, traté a mi esposa cuando el pecado de mi esposa fue expuesto. Dios me va a preguntar: ¿la perdonaste así como yo perdoné a la iglesia? ¿La seguiste amando de manera incondicional aún cuando tu esposa te ofendió? También, hermanos, implica, una sola carne implica tener un sentido de conexión con mi esposo o mi esposa. ¿Una conexión de qué tipo? Una conexión intelectual, ¿cierto? Tenemos ideas, tenemos conceptos en común con nuestro esposo o nuestra esposa. Tenemos un sentido de conexión emocional. Y aquí va la pregunta: ¿soy empático con mi esposa? ¿Soy comprensivo con mi esposo? Debemos tener entonces, para ser una sola carne, un sentido de conexión intelectual, emocional, un sentido de conexión físico, y esto requiere de expresiones, cierto, de cariño, de afecto, pero también ahí es donde también entra la satisfacción de carácter sexual. Implica también tener un sentido de conexión espiritual. ¿Por qué? Porque con mi esposo, con mi esposa compartimos valores éticos y morales. Los dos tenemos como nuestra norma de fe y práctica, ¿qué cree usted? La palabra, la escritura. Pero también un sentido de conexión de carácter social. ¿Por qué? Porque con mi esposa generalmente debemos compartir las amistades, ¿cierto? Las amistades, actividades en común. Y eso es algo que tenemos que en nuestra relación matrimonial siempre ir cultivando. Pero también una sola carne implica tener un sentido de complementación. Y la complementación generalmente son dos cosas que son distintas, pero que cuando se unen se complementan, ¿cierto?
Ese es el punto. Entonces, ser una sola carne implica tener un sentido de complementación en personalidad. Yo no tengo la misma personalidad que mi esposa. Y mi esposa no tiene la personalidad mía. No, somos diferentes, pero cada uno debemos tener un sentido de complementación, cada uno con su personalidad distinta del otro. ¿Cierto? También una complementación en dones y en talentos. Mi esposa es mucho más hábil para algunas cosas que yo. Yo soy un poco más lerdo para algunas cosas, pero ella las hace bien. Y de la misma manera hay cosas que la mujer o mi esposa no hace tan bien como las puedo hacer yo. Entonces hay un sentido de complementación también en dones y en talentos, pero también hay un sentido de complementación en roles. ¿Por qué? ¿Porque fuimos diseñados para cumplir un mismo rol? No, ¿cierto? Tenemos roles distintos, y eso lo vamos a ver la otra semana, no voy a abordar eso, pero cada uno debe tener un sentido de complementación, cada uno ejerciendo su rol, pero también en perspectiva de vida. Los casados debemos tener una perspectiva de vida similar a la de nuestra esposa, ¿o no? Eso debiera ser así. Debiéramos complementarnos en cierta manera en ello. Ahora, hermanos, quisiera abordar un poco rápido esto en honor al tiempo. Una sola carne excluye, y esto es importante, tanto para solteros como para casados, una sola carne excluye la poligamia. ¿Estamos claros con eso? Vamos a pasarlo rápido. Una sola carne también excluye la intimidad antes del matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio es un pacto. Y un pacto significa exclusividad. Entonces, eso implica finalmente que la intimidad antes del matrimonio excluye, o una sola carne excluye la intimidad antes del matrimonio. Una sola carne excluye también el adulterio. ¿Sí? Cristo mismo, ¿cierto?, señaló y amplió aquel mandamiento, ¿cierto?, en Éxodo, y Él dijo, no tan solo cuando tú consumes un hecho, el hecho del adulterio, sino que cuando, ¿qué cosa? Ahí ya estás adulterando en tu corazón. También una sola carne excluye, y esto es importante, excluye también el divorcio. Mateo 19:6, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Malaquías 2:16 dice, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor. Y aquí la idea no es que en cierta manera Dios odie a los divorciados, eso de ninguna manera, de ninguna manera. La idea aquí es que Dios odia, cuando dice que Dios odia el divorcio o detesta el divorcio, está señalando que Él detesta cuando Él une a un hombre con una mujer para representar la unión de Cristo con su iglesia. Y que esa unión finalmente desdiga de la unión que Cristo tiene con su iglesia. ¿Por qué? Porque el propósito del matrimonio, ¿cuál es? Mostrar las glorias del Señor. Así que, hermanos, antes de unirse en una sola carne, si usted si usted ya está casado o está soltero y desea usted mostrar la gloria de Dios en su matrimonio, debemos recordar estas cosas que son fundamentales. En primer lugar, personas emocionalmente inmaduras producen matrimonios ¿de qué tipo cree usted? Inmaduros. Entonces, a los solteros que están por acá, si usted tiene la intención de casarse, hermano, madure. Crezca en santificación. Porque cuando usted crece en santificación, usted realmente va a madurar en todas las demás áreas de su vida. Entonces es importante, personas emocionalmente inmaduras producen matrimonios inmaduros. Por lo tanto, antes de casarme, yo debo saber que necesito crecer, que necesito sanar algunas cosas, que necesito madurar. Y si estoy casado, la necesidad, ¿cuál cree usted que es distinta? Es la misma. Para los casados también necesitamos crecer, necesitamos seguir madurando, seguir sanando. Yo no puedo quedarme en aquella etapa que algunos la señalan de la adultescencia. Y eso pasa mucho.
Hay mucha gente o muchos adultos casados que están en una etapa de la adultoscencia, pensando como un adolescente, viviendo como un adolescente y sin darle una definición clara o concreta a su vida. Entonces eso es importante. Si usted quiere casarse o si usted ya está casado, debe esforzarse por crecer, sanar y madurar. En segundo lugar, el yugo desigual es antibíblico. Y por favor, tome esto en cuenta, soltero. El yugo desigual es antibíblico. Segunda de Corintios 6, 14 al 16, allí usted puede buscar la cita. Si usted ya está casado en yugo desigual, porque esto es un llamado de atención, ¿cierto?, o una advertencia para los solteros, pero si usted está casado con un yugo desigual, también las Escrituras nos señalan algunas cosas con respecto a ello. La Biblia no se queda coja en eso. 1 Corintios 7 del 12 al 16, la Biblia no demanda de que si usted está casado con yugo desigual, no demanda la Biblia que usted se separe. En absoluto. ¿Qué es lo que las Escrituras nos señalan? Que usted pueda ser un agente de evangelización y de santificación para su cónyuge. Debemos tener en cuenta, antes de unirnos en una sola carne, o si ya estamos unidos a una sola carne, debemos tener en cuenta siempre que el matrimonio no puede dar, y esto es importante, el matrimonio no puede dar lo que solamente Dios nos puede dar. Si usted busca la felicidad en su matrimonio o en su cónyuge, apartado del Señor, sepa usted que no va a encontrar verdadera felicidad, sino momentos fluctuantes de alegría, pero condicionados ¿a qué? A cómo mi cónyuge me trate, a cómo mi cónyuge se comporte conmigo. Pero si no me dan el gusto, no estoy tan feliz. Y eso pasa. Entonces, tenga en cuenta siempre que el matrimonio no puede dar lo que solo Dios puede dar. ¿Quién nos da la felicidad? ¿Quién nos da el verdadero gozo? ¿Quién es el que nos provee de verdadera satisfacción en nuestras vidas? ¿Es nuestro esposo? ¿Es nuestra esposa? Es Dios. Y cuando somos felices con nuestro esposo o nuestra esposa, es que Dios está en cierta manera proveyendo a través de la herramienta que es mi esposo o mi esposa para que yo pueda ser feliz. Pero mi esposo y mi esposa es una herramienta en las manos del Señor para mi felicidad. Por lo tanto, hermanos, despertemos a la realidad. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos la expectativa de que nuestro cónyuge va a llenar nuestras expectativas. Pero ¿sabe qué? Le tengo una noticia. Su cónyuge no va a llenar todas sus expectativas. Por el contrario, ¿sabe lo que va a pasar con él o con ella? En muchas ocasiones le va a fallar. En muchas ocasiones yo le fallo a mi esposa y en muchas ocasiones también mi esposa me puede fallar a mí. ¿Por qué? Porque aún estamos siendo perfeccionados, ¿cierto? Aún estamos siendo perfeccionados en este camino de la santificación. Y mientras estemos en este cuerpo, vamos a ir siempre, en cierta medida, teniendo algunos roces, algunos problemas, pero siempre la solución está ¿en quién, cree usted? En el Señor, en su palabra. Entonces, en muchas ocasiones su esposo o su esposa le va a fallar porque no va a poder cumplir con la satisfacción de todas sus necesidades. Y aquí, hermanos, nosotros debemos tener en claro que hay necesidades que Dios dispuso que solo Él va a poder llenar. El gozo, la verdadera felicidad, ¿quién está supuesto a llenarla? ¿Su esposo? Dios. El Salmo 16 dice, tú eres mi Señor, ningún bien, y escuche bien, ningún bien tengo fuera de ti. Y el Salmo 16 empieza con eso y termina diciendo, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. De modo que es Dios, hermanos, quien dispuso que solamente seamos verdaderamente plenos en Él y en nadie más. Entonces, aterricemos por favor nuestras expectativas. Me falta solamente 2 minutos, hermanos. Le voy a quitar un poquito de su tiempo. Por otra parte, hermanos, el sentido de compañía de carne y hueso
¿Se lo va a dar Dios? ¿Quién está supuesto a llenar esa necesidad? El hombre. Y es por eso que le da una ayuda idónea. Dios no dice, no, yo voy a ir de carne y hueso y me voy al lado tuyo y me voy a... No. Él dispuso de su esposa o de su esposo para esa compañía de carne y hueso. Entonces, hermanos, debemos aterrizar a esa realidad. También debemos recordar, hermanos, que el matrimonio, que nuestro cónyuge va a poner de manifiesto nuestros ídolos. ¿Y quién cree usted que es su mayor ídolo? Yo mismo. Usted mismo es su mayor ídolo, es su propio corazón, como dice Jeremías, que es engañoso y perverso. Y es por eso, hermanos, que mi cónyuge, ¿qué es lo que viene a hacer en mi vida? Viene a ser un instrumento en las manos de Dios, diseñado ¿para qué? Para santificarme. ¿Para qué? Es el matrimonio, hermanos, Él es el que Dios dispuso para poder desarraigar mi egocentrismo de raíz. Para poder desarraigar mi egocentrismo de raíz y poder ayudar a parecerme más a Cristo. De modo que nosotros debemos ser de aquellos que nada hacemos por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, como dice Filipenses, considerar al otro como más importante que uno mismo, no buscando sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y con estas dos frases termino, hermanos. Hay un libro que se lo recomiendo mucho, de Gary Thomas, que es Matrimonio Sagrado, y él dice lo siguiente: el matrimonio es la cirugía por medio de la cual la vanidad de la mujer y el egoísmo del hombre son extraídos sin anestesia. Y eso es una realidad, ¿o no? El matrimonio es la cirugía por medio de la cual la vanidad de la mujer y el egoísmo del hombre son extraídos sin anestesia. Por lo tanto, hermanos, a la luz de eso, nuestro llamado es el mismo que tuvo Cristo y que dice Pablo en 2 Corintios 5:15. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, nuestro llamado en el matrimonio es vivir para mí, es vivir para el otro. Y eso es importante. Y por último, con esta frase termino, hermanos. Y esta frase es para que usted la medite. No la voy a exponer ni nada o a explayarme mucho en esto, pero medítela y medítela durante la semana, por favor. Las personas, es del mismo autor, Gary Thomas, del mismo libro, Matrimonio Sagrado. Las personas no dejan de amarse, sino de arrepentirse. ¿Oramos al Señor?